Un saludo a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias por unirse a nuestra transmisión, nuestra reunión de oración y doctrina. A lo largo de mi vida, y sobre todo cuando comencé mi vida cristiana, siempre que escuchaba una prédica, miraba que los predicadores alentaban a hacer cosas, ¿no? A buscar más de Dios, a atravesar los muros de fe que se nos presentan en nuestro caminar, en vencer el desierto, en orar más, leer la Biblia, meditar en ella. Pero muchas veces esos mensajes alentadores no nos dicen cómo hacerlo. Por lo menos yo era una de ellas, pero ¿cómo lo hago? Métase en el río de Dios, pero ¿cómo lo hago? Decía yo. No sé si es que yo soy muy preguntona, pero yo siempre decía, Señor, pero ¿cómo? Bueno, el título de hoy le he puesto Derrámate sobre mí, ¿verdad? Quiero comenzar viendo 3 aspectos del derramamiento del Espíritu Santo. La primera vez que fue derramado sobre los gentiles. Esto ocurrió luego de la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando estaban reunidos en el aposento alto. Y quiero, tal vez en su casa lo pueden ver la historia, está en Hechos 10. Todo comenzó con la visión de un hombre llamado Cornelio. La Biblia dice que Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que daba ofrenda a los pobres y que oraba y buscaba al Señor. Entonces, el Señor le dio una visión, se le apareció un ángel que le dijo que mandara a llamar a un hombre llamado Pedro, si no me equivoco y si no mal recuerdo, a Jope. Entonces, cuando Cornelio obedeció, mandó a sus siervos. Al mismo tiempo, Pedro estaba recibiendo de parte del Señor una visión y que le decía que un hombre iba a mandarlo a llamar para que fuera a hablar y predicar a los gentiles. Entonces, dice que la Biblia en Hechos 10, que cuando Pedro llegó donde Cornelio había reunido a todos sus parientes y Pedro comenzó a predicarles, a hablarles del evangelio. Pero en medio de la prédica vino el Espíritu Santo y lo llenó y comenzaron a hablar en lenguas y a alabar a Dios, dice. Entonces, en este hecho, este acontecimiento, quiero que analicemos o pensemos en 3 aspectos. Número 1, estos gentiles, porque los judíos que acompañaron a Pedro se quedaron asombrados de que también en los gentiles el Espíritu Santo era derramado, ¿verdad? Recuerde que los judíos eran el pueblo escogido del Señor. Entonces ellos como que, ¿no? Bueno, entonces, número 1, experimentaron el poder del Espíritu Santo. Cuando Pedro vio que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, tuvo que atenerse porque era obvio lo que estaba ocurriendo. Y aunque la experiencia en cada persona es diferente, cuando el Espíritu Santo te llena, en ciertas personas se manifiesta como un temblor, es como una hoja agitada por el viento. En otras personas es como respiran profundamente, es un respiro profundo, comienzan a respirar tan hondo como que si físicamente estuvieran respirando el Espíritu de Dios. En otras se manifiesta con un calor en las manos, en el rostro o en diferentes partes del cuerpo. La primera vez que yo experimenté eso fue en un barrio, allá en mi país, Nicaragua. Estábamos impartiendo un curso y recuerdo que se había hecho la invitación en toda esa zona para las personas que llegaran. El gancho del curso era ofrecer una cena. ¿Sí? Entonces ahí la mayoría se apuntó. Entonces, para no hacerles largo la anécdota, recuerdo que habían personas mayores, jóvenes que parecían, o sea, de mala reputación, me parecía que me iban a robar, pero había todo tipo de personas. Y saben, y cuando yo llegué y los quedé, hola, buenas noches, me quedo, y me quedaban viendo así como,
y esta niña nos va a venir a enseñar. Esta chavalita, fue hace ya años, ¿ok? Esta chavalita, así toda chiquita, nos va a venir a enseñar. Y recuerdo que mi estómago estaba temblando. Y le decía a mi pastor, era la primera noche. Pastor, le digo, yo no voy a poder. ¿Qué tienes? Me dice. Estoy nerviosa, pastor, le decía. Y mi pastor, ay, chiquita, eso es lo bueno, me decía. Cuando yo empecé así, cancaneando. Pero una vez en mi interior dije, Señor, ayúdame, Espíritu de Dios, ayúdame, pon las palabras en mi boca. Cuando en mi apunte comencé a seguir la línea, sentí un fuego, pero era un fuego como si estuviera mi cabeza al lado de un horno. Y comencé a hablar mucho más fluido. Tanto así que la atención de las personas estaban así. Porque cuando una charla o una pequeña información que demos, si lo hacemos en el mismo nivel, así como que, no interesa, como que las personas vuelven a ver, ¿sí o no? Pero era el Espíritu del Señor que me estaba respaldando para hablar su palabra. Esa es una manifestación del Espíritu, de la llenura del Espíritu. Otros rompen a llorar. Yo soy una llorona. Cuando siento que es el Señor, yo soy de llorar y llorar y llorar. Al principio, cuando yo acepté al Señor y la primera vez que yo sentí esa ganas de llorar, era un llanto que salía desde la entraña. Yo decía, me contuve. Y le comenté a una muchacha que ya llevaba años en el Evangelio, y ella me dijo, no hagas eso, porque estás contristando al Espíritu Santo, porque el Señor quiere quebrantarte, descargarte, quitarte toda la ansiedad, todo el miedo y el temor. Y me quedé, entonces, digo, bueno, ¿qué me importa que se me corra el maquillaje, que me miren moqueando? ¿Qué me importa? Señor, hace. Y sabe, me recordó, el viernes pasado, Harvin compartió ese ejemplo de cuando el Espíritu Santo, cuando nosotros aceptamos al Espíritu Santo, Él viene a morar en nosotros. Pero si usted no le da la libertad de cambiar, dio el ejemplo de si alguien le daba, mire, esta es la llave de su casa, ¿recuerdan? Esta es la llave de su casa, pero no podés ni cambiar las cortinas, ni cambiar las paredes, ni el color de las paredes, nada. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo de Dios. Si usted no le da la libertad de que lo cambie, de que quite toda esa basura, lo viejo, lo que estorba, lo que no le va a servir, no va a haber cambio. O sea, tenemos que darle la libertad de que Él se manifieste en nosotros a como Él quiere. Entonces, si en algún momento durante las alabanzas o la adoración usted siente que el Espíritu Santo de Dios le está conmoviendo, quebrantando su corazón, dele, moquee todo lo que quiera, que el Señor le haga como quiera con usted, y le aseguro que no va a salir igual a como entró. El Espíritu Santo está transformando su vida. Otra manifestación es que se ríen. Recuerdo en mi iglesia estábamos esperando una profeta, que era la segunda ocasión que la teníamos, y una de las muchachas fue al barrio aledaño a buscar a su papá antes de iniciar el servicio. Y a la chica esta la siguieron unos tipos para robarle. O sea, todos estamos expectantes porque, la profeta de Dios. Y cuando ella llegó llorando, temblando, aterrorizada la chavala. Y de ahí, cuando en el tiempo de ministración, la profeta del Señor vino y la ministró. Esa chavala no paraba de reír. O sea, y le dijo, el gozo que el diablo te quitó, el Señor te lo está regresando. Era el Espíritu de Dios que la estaba llenando. Aspecto número 2, ¿qué pasó con los gentiles? Fueron liberados para alabar. Dice la Biblia que hablaron en nuevas lenguas y alababan a Dios. La alabanza espontánea es el lenguaje de la gente ante la experiencia del Espíritu Santo. A menudo se hace la pregunta de que si es correcto en la iglesia expresar emociones, que si lo permitimos
hay como esa disyuntiva, si lo permitimos vamos a caer en el emocionalismo, pero en toda relación de amor están involucrados los sentimientos, las emociones. El problema con nosotros no es el exceso de emociones a la hora de nuestra relación o de alabar al Señor, sino que el problema sería que no hubiera emoción alguna, que no experimentáramos emociones en nuestra relación con el Señor. El peligro para nosotros, como dije, no es el exceso de emociones en nuestra relación, sino la falta de esta. Por supuesto, no todo es emoción, sino que tiene que haber algo más. Tiene que haber comunión, tiene que haber amistad, tiene que haber comprensión. Si no experimentamos ninguna emoción con el Señor, quiere decir que nuestra personalidad no está implicada en su totalidad en esta relación. A ver, si en una sala de cine, una película de comedia, produce carcajadas, ¿qué se dice? Estuvo buena la película, ¿no? Estuvo buenísima. Si una obra de drama en el teatro produce o hace que las personas corran, ya lloren, saquen lágrimas, ¿qué se dice? La obra es conmovedora. Un partido de fútbol, cuando los asistentes están con aquella, ¿cómo le digo? A ver, no me gusta el fútbol, pero con aquella expectativa, con aquel, euforia, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué se dice? El partido estuvo emocionante. Entonces, ¿por qué en la asamblea, a la hora de glorificar a Dios con nuestra alabanza, se nos acusa de ser emocionales? Nuestra alabanza es nuestra expresión de amor hacia el Señor, y esta debería de implicar todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad y por supuesto nuestras emociones. Número 3, otro aspecto, recibieron una nueva lengua. La palabra lengua entre los cristianos significa la capacidad de hablar en una lengua que no se ha aprendido. Esta puede ser angelical o humana, como la que ocurrió en Pentecostés. El don de hablar en lenguas se trata de uno de los dones del Espíritu Santo. No todos los cristianos hablan en lenguas, pero no quiere decir que, porque no hablo en lenguas, no quiere decir que no estoy lleno del Espíritu Santo. Se puede estar lleno del Espíritu Santo, pero no hablar en lenguas. ¿Y qué es hablar en lenguas? Dice 1 Corintios 14:2, que es una forma de oración. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. También es una forma de oración que edifica al cristiano como individuo. En el mismo capítulo, versículo 4, dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y tercero, es una forma de oración que trasciende las limitaciones del lenguaje humano. Esto lo quiso decir Pablo en el versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. En las relaciones humanas tenemos sentimientos que a veces no logramos verbalizar. A veces no logramos describir con palabras lo que sentimos. Eso es un limitante en nuestro lenguaje y podemos llegar a frustrarnos. Igual ocurre en nuestra relación con Dios. Aquí el don de lenguas resulta grandemente útil. Nos permite expresar a Dios lo que estamos sintiendo en nuestro espíritu y sin tener la necesidad de traducirlo a nuestro lenguaje. El don de lengua, ¿en qué ámbito nos ayuda? Nos ayuda en la alabanza y adoración. ¿Quiénes han escrito una carta de agradecimiento? Muy poco, sí, de agradecimiento. Las veces que me ha tocado hacerlo, no fluyen las palabras. Quisiera decir todo, pero no, a la hora de escribirla como que no. Y al finalizarla, yo he notado que repito muchas palabras. Ay, lindo, grandioso, maravilloso. Entonces, no podemos verbalizar. Entonces, el don del Espíritu nos permite hacerlo sin los límites del lenguaje humano. Número 2, el don de lenguas nos ayuda en nuestra oración en tiempos de crisis.
Cuando he estado enojada, frustrada, con miedo, temerosa, con ansiedad, cualquier crisis que uno pase, puede ser económico, familiar, de salud, cuando uno sabe que tiene que ir y descargar eso ante la presencia del Señor, no hay palabras. La verdad es que a mí me ha tocado. ¿A cuántos les ha tocado? A mí me ha tocado. No fluyen las palabras. Siento que estoy enojado, frustrado, con temor, pero no logro hacer una oración. Entonces, en ese momento es cuando el don de lengua es útil, nos ayuda. Número 3, para orar por los demás. ¿Saben? Una de las cosas que yo no le huyo, pero sí como que con temor lo hago, es orar por alguien más aún si no lo conozco. Y lo primero que sale, a ver si o no, es bendícelo, Señor. Es la oración más elaborada que podemos tener, pero a lo mejor, ¿sí? A lo mejor comenzar a hablar en lenguas por esta persona es una gran ayuda. ¿Y cómo se recibe el don de lenguas? Al igual que todos los dones del Espíritu Santo, se recibe por fe. Si alguien dice, yo no lo quiero, ok, no lo quieras. A lo mejor quieras otros dones, de profecía, don de sanidad, el de interpretación de lengua. Está bien, el Señor no te va a obligar a recibir un don que no quieres tener. Pero el Señor, hay personas que anhelan recibir el don de hablar en lenguas, pero, se nos enseñó de que es a quien Él quiere. No hay que frustrarse, porque si el Señor no te da el don de hablar en lenguas, te va a dar otro, donde Él sí sabe que va a fluir. ¿Ok? Tenemos que cooperar con el Espíritu si queremos recibir cualquiera de los dones, más el de hablar en lengua. Y aquí les voy a contar mi experiencia cuando recibí el don. Recuerdo que mi líder de jóvenes iba a hacer un retiro de jóvenes con todos los chicos, hasta los niños de preadolescentes, y oraron por eso. Entonces yo estaba anhelando recibirlo, porque decían, Irlanda, vas a ver que no vas a ser igual, no vas a ver que no vas a comprender mejor las cosas, etc. Una noche yo estaba orando al Señor en mi cama y recuerdo que yo estaba alabando, Señor, bendito sea, saben, todas esas palabras de amor que le damos al Señor. Y recuerdo que de repente mi lengua comenzó a ponerse, no sé, rara, como que se torció y comencé a decir unos pequeños balbuceos como un bebé, algo así. Y yo me asusté y digo, ¿seré yo por lo que quiero recibir o realmente eres tú, Señor? Y me quedé. Entonces otra vez contrité, le dije, no le permití. Y recuerdo que ya en el campamento, en el tiempo de administración, venía mi pastora y me puso mano y comenzó a orar, Señor, papá, y que ella me hablaba en lenguas, y yo, Señor, Dios mío, ¿será? Y yo me recordaba ese momento en mi casa. ¿Y qué pasa? Me dice mi pastora, Irlanda, abrí la boca. Y yo por dentro, ¿pero cómo voy a abrir la boca? ¿Cómo? Pero no me decía cómo. Entonces digo, bueno, pasó, fue con la otra y yo seguía, Dios mío, ¿será? Es que yo estoy en mis, ¿pero qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Qué? Cuando viene mi líder de jóvenes, ella comienza a orar y yo en mis adentros preguntándome, Señor, ¿será que ya lo recibí en esa noche? Cuando ella comienza a sollozar y me agarra las manos y me dice, hija, recibe lo que es tuyo. Y sí, cayó. Es que es lindo. Fue lindo, la verdad. Y me solté, comencé a hablar
Y el recordar eso, hija, recibe lo que es tuyo. Es lo más hermoso. Pero hay que cooperar, hay que anhelarlo y no tener temor. Los obstáculos más comunes que impiden que nos llenemos del Espíritu Santo, número 1 es la duda. Lucas 11, de 9 al 13, no lo apunté. Lucas 11, del 9 al 13. Dice, gracias, pastor. A ver. No, sí, 11 del 9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? No hay duda. El Señor es muy claro. Gracias, pastor. Es muy claro. Pidan y se les dará. Número 2, el miedo. ¿Será bueno lo que voy a recibir? Obvio, todo lo que viene del Señor es bueno y es para nuestro bienestar. Número 3, la indignidad. Es importante que nosotros no tengamos en nuestro corazón ningún rencor ni ningún otro pecado, que se lo entreguemos al Señor. Y aún pedir perdón por aquellos pecados que no son ocultos. Señor, Espíritu Santo, tráelo a razón, aquí presente. Y de vez en cuando, todo lo hemos pasado, creo yo, viene a nosotros un sentimiento de indignidad o que no somos capaces. ¿Sí o no? Pero el Señor todo lo hace bueno y saben, la llenura del Espíritu Santo desde que vino a mí es el que me dio poder para hoy estar aquí. Porque antes, hablar ni siquiera en mis clases de secundaria ni universidad, era imposible que me hicieran hablar o expresar a mí algo. Si estoy aquí, ahora, es por el poder del Señor, más nada. ¿Cómo se recibe? A ver, ¿a ustedes les gustaría que alguien que tiene rato, ya tiempo de no hablarle, de no buscarle, de no saludarle ni preguntarle, de repente vengan, ay, mira, fíjate que necesito tal cosa? ¿Cómo lo quedarían viendo? Y ahí me estás utilizando, solo cuando necesitas. Del mismo modo, si nosotros buscamos al Señor solo cuando hay una necesidad apremiante, el Señor no nos va a responder. Entonces, buscar al Señor, llenarnos del Espíritu Santo es a diario, en oración, buscando, apartando un tiempo de intimidad con Él, de lectura y meditación de la palabra. No le entiendo, no sé cómo. Hay personas, están los pastores para guiarles. En el tiempo de alabanza, en su casa, en la congregación, no saben lo poderoso que es el tiempo de alabanza. En el tiempo de alabanza hay liberación también. Hay un descanso en el Espíritu, el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces hay llenura. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y poder para qué? No solamente para servir, lo necesitamos a diario, en nuestra vida, en cada situación. Necesita el poder del Señor para poder sobrevivir cada día, porque si no, le aseguro, se hunde en esta vida. Con todo lo que está pasando, necesitamos el poder del Señor para hablar a otros, para nuestra relación con matrimonio, con nuestros hijos, para poder servir y alcanzar a los jóvenes, para poder hablar del Señor a otras personas. El Espíritu Santo nos dice cómo, cuándo y dónde. Necesitamos ese poder. ¿Sabe? Es cierto, mi vida de antes a la después, cuando recibí la llenura del Espíritu, es muy diferente. Hoy puedo decir si puedo, si quiero,
Y por supuesto que en ti. Pero sí tengo. Por supuesto que lo necesitamos a diario. Cualquier don que usted anhele, pídaselo al Señor, si verdad lo anhele. Pero recuerde, coopere con el Espíritu. Porque cuando usted pide algo, Señor, dame esto. Señor, quiero que me restaures, que me quite esto. Quiero que me quite este mal carácter, esta impaciencia, lo que sea que no le guste de usted. Deje que el Espíritu Santo actúe, pero Él lo va a meter en esas situaciones donde va a provocar que usted sobrepase eso. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Si hay alguien que anhela tanto el don de lenguas, ore al Señor, hable. Señor Dios y Padre que estás en los cielos, gracias Dios por tus promesas. Gracias Dios mío porque tú eres un Dios bueno, dadivoso, un Dios que le gusta, le encanta, le enamora, Señor. Le fascina que nosotros te busquemos día a día. Estar en comunión contigo, Señor, es lo más hermoso que un ser humano puede experimentar. Señor, gracias por el Espíritu Santo de Dios. Gracias por el poder que nos das a través de Él. Gracias, Espíritu Santo, por darnos las fuerzas día a día. Te pedimos, Señor, que conforme a tu voluntad, llene nuestras vidas de los dones que tú quieras repartir. Señor, hay personas que anhelan el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Señor, hay personas que anhelan el de profecía. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que vengas. Derrámate sobre cada uno de nosotros, Señor. Y el que ya lo tiene, Señor, queremos más. Más, Señor, más de tu poder. Lo necesitamos, Dios, a diario. Te necesitamos, Señor. Derrama de tu Espíritu, Padre, para poder avanzar. Para poder hacerlo, Señor, día a día. Para poder alcanzar a las personas que han de ser añadidas, Señor. Te pedimos, Señor, que con denuedo tú nos ayudes, Espíritu de Dios. Derrámate, Padre. Derrámate, Señor. Estamos listos y dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad. Te anhelamos, Señor, y te alabamos. Gracias, Espíritu de Dios. Amén.